La figura de la Virgen María es ampliamente reconocida alrededor del mundo. Dentro del catolicismo, es un ente de autoridad, esperanza y fe, que recibe la veneración y las plegarias de millones de fieles, inspirados por su naturaleza benigna y milagrosa. Posee muchas advocaciones, es decir, modos de identificarla según diferentes lugares, hechos, acciones o rasgos característicos. La Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Lourdes y la Virgen del Carmen son ejemplos de estas denominaciones. La Virgen de Fátima nos ofrece una historia muy interesante, pues se dice que en 1917 se manifestó en Portugal para revelar cuestiones de suma importancia para el destino de la humanidad. Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto eran 3 pequeños niños pastores originarios de Fátima, una aldea ubicada en el centro de Portugal. Mantenían un estilo de vida humilde y habían sido criados bajo una enseñanza sencilla basada en el catolicismo. En 1915, Lucía había comenzado a pastorear el rebaño como parte de sus tareas rutinarias. Sus primos se unirían a ella al año siguiente, época en la que comenzarían a suceder eventos más que extraños. El primero en aparecer sería el Ángel de la Paz, un joven de unos 14 o 15 años, poseedor de una increíble belleza. Su inmensa luz los cautivaba y su simple presencia originaba una aura sobrenatural que los envolvía por completo. Les aseguró a los pequeños que no había razón para temer y que el motivo de su visita era invitarlos a orar, a hacer todos los sacrificios que fueran posibles para así poder enmendar el daño que generaban todos aquellos que ofendían a Dios. Les invitaba encarecidamente a aceptar el sufrimiento que la vida, o más bien, que Dios, les pudiese enviar, y a trabajar para consolar al Creador ante la enorme tristeza que los actos pecaminosos del hombre le producían. El efecto de la atmósfera producida por el ángel comenzaría a disiparse apenas al día siguiente. En total, fueron 3 ocasiones en las que el Ángel de la Paz hizo acto de presencia: en primavera, verano y otoño de 1916. Tiempo después, estas visitas serían interpretadas por los 3 pastorcitos como una preparación para la llegada más importante. Cova de Iría, 13 de mayo de 1917. Los 3 niños ven por primera vez a la Virgen María, a quien describen como una figura brillante como el sol y de una belleza sin par. A pesar de que los 3 son capaces de verla, es Lucía, la mayor, quien se comunica directamente con ella y capta su mensaje. La Virgen les dice que deben regresar a ese lugar el día 13 de cada mes hasta la llegada de octubre. Es a lo largo de 6 encuentros que a los pastorcitos les es revelado un secreto que está compuesto a su vez por 3 secretos. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas, en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión del infierno aterró por completo a los 3 niños, que no hubieran salido de su asombro de no ser por la promesa que la Virgen les había hecho de, eventualmente, llevarlos al cielo. De los 3, Jacinta era la más sorprendida. Parecía no terminar de concebir que la naturaleza del infierno, así como la del cielo, fuese eterna. Era prácticamente impensable que existiese un lugar en el que los pecadores sin deseos de cambiar tuviesen que enfrentarse a un castigo sin precedentes y sin final. Habiéndoles descrito con gran detalle las particularidades del infierno, la Virgen procedió a contarles acerca del segundo secreto. Menciona que aunque la Primera Guerra Mundial ya había llegado a su fin, aún existía un peligro, uno que sería desatado si el comportamiento de los hombres no era cambiado para mejor. La tierra y aquellos que en ella habitaban pagarían las consecuencias de sus pecados si no dejaban de ofender a Dios antes de que acabase el pontificado de Pío XI. La Virgen dejó muy claro cuál era el propósito:
la conversión del mundo en Cristo, de nueva cuenta. Para conseguir dicho fin, Rusia jugaría un papel de altísima importancia, pues tenía que consagrarse al Inmaculado Corazón de María. En caso diferente, Rusia, y según las palabras de la Madre de Dios, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. El 13 de octubre de 1917 sería el día en el que la Virgen aparecería por última vez. Ante las miradas expectantes de aproximadamente 70.000 personas, un acto sorprendente tuvo lugar. Durante unos 10 minutos, el sol emitió una luz multicolor y danzó en torno a la Tierra. Al final de su espectáculo, absolutamente todo estaba seco, lo que resulta curioso considerando que justo antes había llovido. Algunos decían haber visto solo el baile del sol, mientras que otros aseguraban haber presenciado con claridad el rostro de la Virgen. Como no podía ser de otra forma, estas revelaciones hicieron mella en los 3 niños. Eran motivo de alegría, pero también de mucho sufrimiento. Francisco asumió una vida de contemplación, guiado por las directrices que había recibido antes. Se interesó por consolar a Dios, en quien percibía una tristeza causada por la complicada situación del mundo. Se dedicó a orar, recluido en su soledad. Su hermana Jacinta había sido conmovida por el tipo de vida que llevaban los pecadores. Al igual que su hermano, la oración se convirtió en una actividad vital, así como los sacrificios personales. Francisco muere en 1919, con solo 10 años de edad, y Jacinta lo sigue en 1920, con un año menos, ambos a causa de bronconeumonía. Lucía ya conocía el destino que tendrían sus primos. La Virgen se lo había advertido. Del mismo modo, sabía que aún contaba con tiempo en la tierra, pues sobre ella recaía la difícil tarea de conseguir que las personas se consagrasen a la Virgen. Después de recibir los misterios de Fátima, se enfrentó a las dificultades de un entorno que no la comprendía y la tachaba de mentirosa. Incluso llegó a pensar que todo se trataba de obra del mismísimo diablo, pero con el apoyo de sus primos, consiguió seguir adelante aferrándose a su verdad. Francisco y Jacinta observaban, memorizaban y reflexionaban. Y Lucía, además de todo lo anterior, se encargaría a lo largo de su vida de registrar todo lo sucedido. La experiencia hizo que Lucía decidiese convertirse en monja. Seguiría recibiendo apariciones de la Virgen hasta su fallecimiento en el año 2005. Este es el secreto más interesante de todos, pues sus efectos llegan a tocar nuestros días. Sobre él se dicen muchas cosas, que hay diferentes versiones, que hay fragmentos de información vital que convenientemente son omitidos, o que su mal uso podría dificultar todavía más el delicado estado del mundo. Había una indicación clara para la última de las revelaciones. Debía permanecer en las sombras hasta 1960. O hasta que Lucía muriese. Lo que sucediera primero. Según Lucía, este año se había escogido pensando que para ese entonces, los contenidos del misterio serían entendidos con mayor claridad. Siguiendo esa idea, Lucía entrega el sobre con la revelación al archivo secreto del Santo Oficio, el 4 de abril de 1957. Sin embargo, cuando el año de 1960 al fin llega, el Papa Juan XXIII decidió no revelar el secreto, añadiendo que debía permanecer como tal por siempre. Había 3 razones para tomar esta determinación. Lucía seguía viva. El Vaticano ya había visto el contenido de la carta. Pese al hecho de que la Iglesia reconocía como auténticas las apariciones de Fátima, consideraba una responsabilidad muy grande el confiar ciegamente en las supuestas palabras que les fueron transmitidas a los pastorcitos. En 1980, el Papa Juan Pablo II aclara que debido a la gravedad del contenido de la carta, sus predecesores habían optado por ocultarla, con el firme propósito de no alimentar el poder mundial del comunismo.
El mundo tuvo que esperar hasta la llegada del nuevo milenio para que el secreto por fin viera la luz en el año 2000. Después de las dos partes que ya he expuesto, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear, despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, con andar vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas, y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellas la sangre de los mártires, y con ellas irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Todavía no hay certeza total de que este sea el secreto como fue presentado originalmente, pero aún así, existen interpretaciones llamativas al respecto. Algunos hablan del asesinato de un papa, o de su reemplazo a manos de un impostor. Otros mencionan la guerra, en especial la de tipo nuclear. Pero por sobre las anteriores posibilidades, hay una que destaca: la muerte o el suicidio de la Iglesia. 5 años después del ya reconocido año 1960, el Concilio Vaticano II, concilio ecuménico que trataba la relación de la Iglesia con el mundo moderno y su pluralidad, llegaba a su fin, y con él, algunos cambios que no pasarían desapercibidos. Uno de los más relevantes, lo que parecía la muerte de la vocación religiosa. Mientras que en 1965 había 455.000 sacerdotes católicos en todo el mundo, en 1975, solo 10 años después, esta cifra bajaría a 400.000. Algo jamás visto en toda la historia de la Iglesia. Viendo esto, y considerando que la petición de la Virgen con respecto a Rusia nunca fue cumplida, es sencillo ver por qué se menciona al diablo y su batalla eterna por ganarle almas al Creador. Batalla en la que el primero recibiría ventaja después de 1960, tras quedar todo un campo minado de almas desamparadas. La disminución de la fe y el acceso a la educación, sobre todo en tiempos más recientes, contribuyen a esta gran crisis que atraviesa la Iglesia. Eso sin siquiera mencionar todos los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. Sea real o sea un montaje motivado por fines políticos disfrazado de religión, la realidad es que no hace falta ser creyente para sorprenderse o al menos interesarse con este tipo de historias. Si el video te gustó, te agradecería mucho un like. Puedes suscribirte para ver más contenido similar, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Espero que comentes y me sugieras temas que te llamen la atención. Sin más que decir, hasta la próxima.